Hola chicos, queridos estudiantes de Física 2, comenzamos nuevamente nuestro segundo cuatrimestre con esta serie 1, así es que voy a minimizar mi, ahí está mi carita, y simplemente van a escuchar mi voz para ir transitando esta primer serie. Como ustedes saben, van a resolver ustedes algunos ejercicios y otros vamos a presentarles nosotros. Así es que estos son los ejercicios que vamos a presentar. Pero antes de eso, de poner el ejercicio, comenzamos con una pequeña introducción que está en el práctico y que tiene que ver con las escalas de temperatura. La primera de ellos es la escala Celsius, que fue creada por Anders Celsius en el año 1742, también conocida como escala centígrada. Su relación con la escala Fahrenheit es, y fíjense acá, tenemos las dos escalas, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Entonces recordemos que los puntos fijos que utilizamos para determinar la calibración de las escalas son la fusión del hielo y la ebullición del agua a presión normal. Entonces, para la escala Celsius, que está en verde, tenemos el 0 grados Celsius, marcando la fusión del hielo, y menos 32 grados Fahrenheit. Perdón, 32 grados Fahrenheit. Y para la ebullición del agua tenemos 100 grados Celsius y 212 grados Fahrenheit. Entonces, si nosotros realizamos una resta para poder determinar cuántos grados hay entre la ebullición y la fusión, fíjense que para la escala Celsius tenemos 100 grados y para la escala Fahrenheit tenemos 180. Entonces dice, para pasar una temperatura que tengo como dato en grados Fahrenheit, o sea, una temperatura que yo tengo como dato en esta escala, quiero pasar a grados Celsius. Entonces, ¿cómo hago? Comparo, como dijimos, las distancias entre los puntos fijos de fusión y ebullición. Entonces, 212 menos 32, ¿sí? ¿Qué es esto? Son 100 grados, y una temperatura cualquiera, menos 32 también, es una temperatura en Celsius. Es decir, lo que hacemos nosotros es comparar segmentos. Este segmento es igual a este segmento. Entonces, si yo quiero saber una temperatura intermedia, tengo que restarle 32 grados porque yo comienzo a medir desde acá mi segmento. Para poder medir desde acá los grados Celsius. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Aplicando una regla de 3 simple. ¿Y cómo se aplica esa regla de 3? ¿Sí? Multiplicamos, como se dice vulgarmente, cruzado. Es decir, la temperatura que yo tengo, menos 32 por 100, y dividido esto, que en definitiva es 180. ¿Sí? Entonces voy a averiguar esa temperatura en grados Celsius que está representada por la cierta temperatura en grados Fahrenheit que yo tengo. De esta forma, ¿sí? Haciendo esto por 100, fíjense, dividido 180, ¿sí? Puedo simplificar acá 100 y 180, puedo simplificar por 0, perdón, por 10 y después por 2, y me queda 5 novenos por esta resta. Entonces, para cualquier dato de una temperatura en grados Fahrenheit que yo tenga, puedo hallar la temperatura en grados Celsius. ¿Sí? Esto es una expresión, una fórmula.
Lo mismo vamos a ver para la escala Fahrenheit. Esta escala está propuesta por Gabriel Fahrenheit y se relaciona mediante las siguientes relaciones. Nuevamente, recordamos que para pasar una temperatura que tengo como dato ahora en grados Celsius, acá la quiero pasar a grados Fahrenheit. Entonces, nuevamente parto de lo que ya conozco, que son los segmentos de 0 a 100 y de 32 a 212, ¿okay? Es decir, la distancia entre los puntos fijos. Entonces, yo sé que 100 grados Celsius es igual a 180 grados Fahrenheit. Entonces, una temperatura en grados Celsius va a ser igual, va a coincidir con una temperatura en grados Fahrenheit, y puedo hacer de nuevo una regla de 3 simple. La temperatura en grados Celsius por 180 dividido 100. Simplifico 180 y 100 y me va a dar los 9/5 que aparece en la expresión. Entonces, ese segmento que yo estoy hallando de grados Fahrenheit, acuérdense que es midiendo desde 32. Entonces, para saber cuánto va a medir el termómetro en grados Fahrenheit, yo necesito sumar 32, ¿sí?, a ese segmento que hallé, porque el grado Celsius, o los grados Celsius de los cuales yo partí, constituyen un segmento hasta acá. Entonces, el segmento que yo hallo es hasta acá, es decir, que tengo que sumar 32. Entonces la expresión me va a quedar, como les dije, simplificando esto, multiplico por los grados Celsius y le sumo 32 grados Fahrenheit. ¿Qué pasa con la escala Kelvin? Fíjense, la escala Kelvin es conocida como la escala absoluta y es una escala teórica utilizada en los cálculos, y por eso yo acá ya la coloqué con mayúscula como temperatura. En realidad no se considera ya hoy una escala de temperatura, sino una medida del estado termodinámico de la materia, ¿sí? Por eso no tiene la denominación de grado Kelvin, sino temperatura Kelvin simplemente. Fíjense que la igualdad entre los grados Celsius en la escala, en la fusión del hielo, equivale a 273 Kelvin, en realidad a 273,15 Kelvin, ¿sí? Y la ebullición, que en la escala Celsius son 100 grados Celsius, equivale a 373,15 Kelvin, ¿sí? Si nosotros restamos aquí para hallar la diferencia o la distancia entre los puntos fijos, vamos a obtener 100 para Celsius y 100 para Kelvin. Eso significa que las divisiones de la escala Kelvin tienen el mismo tamaño que los grados Celsius. Por lo tanto, si yo quiero conocer una temperatura en la escala Kelvin, solamente voy a tomar ese segmento de la temperatura Celsius que conozco, lo llevo aquí y le sumo 273,15 para saber cuánto mediría en la escala Kelvin. Entonces, basta con sumar 273,15 para hallar la temperatura en la escala Kelvin. Y entonces así dice nuestro grado Celsius, nuestro 0 grados Celsius sería 273,15 y los 100 grados Celsius son 373,15. Vamos a ver otra escala que tal vez es poco conocida aquí en la Argentina, es la escala Rankine.
Voy a mover un poquitito esto. Ahí estamos. Ahí está. La escala Rankine, esta sería la equivalencia. La escala Rankine también tiene su cero en el cero absoluto, y entonces dice se utiliza en Estados Unidos como una medida de la temperatura termodinámica. ¿Sí? En este caso, el tamaño de las divisiones de la escala Rankine es igual al tamaño de la escala Fahrenheit. Entonces, si nosotros restamos o hallamos la distancia entre los puntos fijos de esta escala, vamos a hallar 100 para Celsius y 180 para la escala Rankine. Entonces, eso es lo que expresamos aquí. La distancia entre los puntos de fusión y ebullición del agua en las escalas las hallamos, dice, ¿sí? En la escala Celsius sabemos que son 100 grados Celsius. Y en la escala Rankine hacemos 671,67 Rankine menos 491,67 Rankine y nos da 180 Rankine. Fíjense que aquí también, como hablamos de la temperatura termodinámica, no colocamos grado Rankine, sino simplemente Rankine. Esto lo simbolizamos con una R mayúscula, como dice acá, o con la R seguida de la A minúscula. Entonces la relación entre estas escalas es parecida a la que hallamos para la escala Fahrenheit. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de sumar o restar 32, ahora vamos a sumar o restar 491,67. ¿Sí? Y le colocamos grado Fahrenheit o grado Rankine porque sabemos que el tamaño es el mismo. Esta sería la presentación de las distintas escalas, ¿sí? Fíjense que acá están todas los valores de cada escala para la ebullición y acá para la fusión, y en el último, en el punto inferior sería el cero absoluto. El 0 para Kelvin, 0 para Rankine, y en las otras escalas sería valores negativos. Esta escala que vemos acá, la escala Reaumur, se utilizó mucho en Europa, pero prácticamente ahora no se utiliza. Pero ustedes tienen algunos ejercicios, si es que acá les dejo los datos. Fíjense que tiene el 0 de la escala Reaumur es para la fusión del hielo y 80 para la ebullición del agua. Es decir que entre los puntos fijos acá hay 80 grados Reaumur. Vamos a comenzar ahora con el ejercicio 1. Nos toca resolver los puntos A y B del ejercicio 1, y ustedes resolverán los restantes. Entonces dice, aplicando directamente las fórmulas de la parte introductoria, resuelva. Entonces recordamos aquí la relación entre las escalas Celsius y Fahrenheit, porque el punto 1 nos pide expresar la temperatura normal del cuerpo humano, 37 grados Celsius, en la escala Fahrenheit. Entonces, simplemente lo que hacemos es escribir esa relación o esa expresión de relación entre las escalas y luego reemplazamos esta temperatura en grados Celsius por el dato que tenemos, que son 37. ¿Sí? Lo reemplazamos aquí y lo calculamos. De esa forma resolvemos el ejercicio 1 o el ejercicio 1A. El ejercicio 1B dice, el perro tiene una temperatura normal de 102,20 grados Fahrenheit. ¿Cuál sería su valor en grados Celsius? Aquí está el perrito, aquí está el perrito midiendo su temperatura corporal. Presentamos nuevamente la relación entre las escalas y acá tenemos
la expresión que relaciona. Entonces, esta expresión o fórmula la vamos a reemplazar acá donde tenemos temperatura Fahrenheit, reemplazamos por el valor del dato que tenemos, ¿sí? Y luego calculamos. De esta forma, de la misma forma van a resolver ustedes el resto de los puntos, ¿sí? De este ejercicio. El ejercicio número 2 dice, observando la tabla de escalas de temperatura, responda. Entonces se nos presenta la tabla. Esta tabla sería como un resumen, pero numérico, ¿sí? Del gráfico que les presenté de las escalitas. Fíjense que presentan los puntos de ebullición, ¿sí? De todas las escalas, los puntos de fusión y el cero absoluto. Entonces dice la primera pregunta. ¿A qué fenómenos físicos corresponden sus valores de referencia? Bueno, acá los tenemos claramente. Entonces vamos a contestar que sus valores de referencia corresponden a los puntos de fusión y ebullición del agua a presión normal. En el punto B nos pregunta, ¿cuáles escalas guardan una proporcionalidad directa entre sí? Eso lo venimos diciendo, fíjense, los grados Celsius, ¿sí? Con los grados Kelvin, ¿sí? Tienen entre los puntos fijos, tienen 100 divisiones, ambas. Es decir que ahí hay una proporcionalidad directa. Y lo mismo pasa entre los grados Fahrenheit y los grados Rankine, es decir, la escala Fahrenheit y la escala Rankine. Entonces, esa va a ser nuestra respuesta en este caso. En el punto C, tenemos ahí nuevamente nuestro cuadro y dice, ¿qué características comparten la escala Celsius y la escala Reaumur? Bueno, algo dijimos de esto antes, ¿sí? El 0 grado de ambas escalas representa el punto de fusión del hielo. ¿Mm? Es decir, que ambas tienen como punto de referencia estos dos estados y el 0 corresponde al punto de fusión. El punto D dice, ¿a qué escala llamamos escala termodinámica? En este caso, nos referimos específicamente a la escala Kelvin, que es la que se utiliza en todos los análisis científicos de temperatura. ¿Y qué significa el cero absoluto? Bien, el cero absoluto es el estado de reposo, si así sería físicamente, si la temperatura es la velocidad con que se agitan las partículas, el cero es un estado imposible, porque no se estaría moviendo nada, ni siquiera un electrón. Entonces, es difícil pensar físicamente en movimiento cero. Experimentalmente no se pudo llegar, se pudo llegar cerca, ¿sí? Pero no exactamente al cero. Así es que por eso decimos, es una escala teórica, calculada matemáticamente. Muy bien, vamos con el ejercicio 3. Dice en este ejercicio, un médico que se encuentra en la ciudad de Estanislao del Campo, donde vivió el famoso doctor Laureano Maradona, posee un termómetro de mercurio que está mal calibrado. Es decir, este termómetro es el termómetro de ese médico. Dice, ya que indica erróneamente, fíjense, un valor de menos 2 grados Celsius para el punto de congelación del agua y 108 grados Celsius para el punto de ebullición del agua. Y sabemos que la calibración correcta tendría que ser esta, ¿no? 0 para
la congelación o fusión y 100 para la ebullición. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones para poder comenzar. Vamos a llamar TM a ese termómetro, al termómetro del médico, ¿sí? Y vamos a llamar TV al termómetro bien calibrado, es decir, al termómetro del médico o al termómetro mal calibrado sería, ¿sí? Vamos a ir a otra diapositiva. Fíjense, acá tenemos el gráfico nuevamente y nos pregunta el punto A. ¿Cuál será la temperatura Celsius o centígrada verdadera cuando este termómetro de calibración incorrecta indica que un paciente tiene una fiebre de 40 grados Celsius? Entonces, básicamente, lo que nos está pidiendo el ejercicio es que pasemos una temperatura de 40 grados Celsius indicada en este termómetro a uno que tiene la calibración correcta, ¿sí? Colocamos esta relación, esta ecuación, que es una relación lineal o proporcional, debido a que lo que nosotros trabajamos son justamente proporcionalidades, segmentos en este caso, midiendo distancias entre las distintas marcas del termómetro. Entonces, presentamos por eso esta relación, que es la relación que presentamos para una recta. Entonces, el termómetro bien calibrado sería igual a A por el termómetro mal calibrado más B, ¿sí? Entonces, TB sería una temperatura cualquiera, ¿sí? Una temperatura de acá que coincide con una temperatura de este otro termómetro. Entonces, si analizamos nosotros esta expresión, tenemos que hallar cuánto es A, que era la pendiente de la recta, y cuánto es B. Fíjense que de esta forma tienen todas las ecuaciones que venimos hallando para relacionar las escalas. Algunas se les suma, a otras se les resta, pero todas tienen esta forma, digamos, porque es proporcional o lineal, una relación lineal. Entonces, si analizamos para 100, ¿sí? La TV, es decir, la temperatura bien calibrada en 100, corresponde a A por la temperatura mal calibrada 108 más B. Y para 0 grados corresponde, como este es menos 2, entonces colocamos acá menos, adelante, A por 2 más B, ¿sí? Y despejamos. Despejamos, en este caso podemos despejar B, que está acá solito, y lo hacemos pasando esto que está negativo, pasa al otro miembro sumando. Entonces 0 más 2 por A es igual a B. Entonces nos queda acá 0 más 2A, nos queda solamente 2A. Entonces B es igual a 2 por A. Y esto vamos a sustituir este valor de B en esta ecuación, en este lugar. Entonces escribimos 100, que es esta ecuación, por A es igual a A por 108 más B, que es en este caso 2 por A. Luego, fíjense que como esto tiene A y esto tiene A, podemos hacer sacar un factor común que sería A, ¿sí? De 108 más 2 y nos queda A por 110. Y luego esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda el valor de A 100 sobre 110, que nos queda 0,91. Y luego, una vez que tenemos A, podemos calcular el valor de B, que habíamos dicho que era igual a 2 por A, y nos queda 1,82. Esos son los valores entonces de A y de B. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación inicial? La ecuación inicial nos quedaría expresada como una temperatura del termómetro bien calibrado es igual a 0,91 por la temperatura del termómetro mal calibrado
más 1,82. Lo que yo quiero averiguar es esto, porque este sería el dato que yo tengo de los 40 grados. Entonces, para la temperatura del termómetro mal calibrado igual a 40, reemplazo ese valor de 40 aquí, ¿sí? Lo reemplazo y puedo calcular y me da como resultado 38,22 grados Celsius. Es decir que el paciente sí tenía fiebre, pero no llegaba a los 40 grados, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces ahora al punto B de ese ejercicio. Aparece nuevamente el gráfico y dice, ¿cuál será la única temperatura para la cual el termómetro indicará un valor correcto? ¿Sí? Es decir, ¿cuál de estas temperaturas será correcta? Y bueno, la que va a ser correcta va a ser la que miden los dos el mismo valor, ¿sí? Entonces el valor correcto será aquel que coincide en ambas escalas. Es decir, que la temperatura del termómetro mal calibrado va a ser igual a la temperatura del termómetro bien calibrado en ese punto donde coinciden. Partimos de lo que ya sabíamos, de cuánto vale A, cuánto vale B, y ahora fíjense, nuestra ecuación inicial era esta, pero acá en lugar de poner termómetro mal calibrado, voy a poner termómetro bien calibrado, es decir, las dos temperaturas acá son iguales. Entonces, esto que está sumando pasa al otro miembro restando, saco factor común, TV, y después paso esto, opero, ¿sí? Hago la resta y paso dividiendo. Entonces me queda 20,22 grados Celsius. A esta temperatura, ambos termómetros van a medir lo mismo. Es decir, que va a ser la única temperatura para la cual este termómetro indicará un valor correcto. Muy bien. El siguiente ejercicio que nos toca realizar es el ejercicio número 9. Y dice así. Un termómetro de mercurio está graduado en las escalas Celsius y Fahrenheit. Fíjense, acá tenemos, ¿sí? Un mismo termómetro graduado en Celsius y en Fahrenheit, ¿sí? Fíjense que acá el 0, acá no lo dice, pero un poquitito más arriba del 30, que serían los 32 grados, ¿sí? Y en este caso no llega a 100 grados Celsius, ¿sí? Es decir, que podemos ir viendo acá las coincidencias. Y acá vemos las escalas. Entonces dice, la distancia entre dos marcas consecutivas en la graduación Celsius es de 1 milímetro. Es decir, que en este termómetro 1 grado Celsius mide 1 milímetro. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la distancia entre dos marcas consecutivas en la graduación Fahrenheit? Es decir, lo que nos está preguntando es, si en el termómetro Celsius 1 grado mide 1 milímetro, ¿cuánto va a medir en la escala Fahrenheit? Mirando las escalas y según lo que vinimos trabajando, podemos afirmar que, fíjense que como acá hay 100 grados y acá 180, en la escala Fahrenheit, los grados van a tener un tamaño menor a los grados Celsius. Es decir, que van a ser más pequeñitos, es decir, que no van a llegar a medir 1 milímetro, va a ser menos. Eso podemos decirlo, mirando simplemente y reflexionando, ¿no es cierto? Que en la misma distancia caben 180 acá y acá caben 100. Entonces, 1 grado Celsius es 1 milímetro. Entonces, 100 grados Celsius, que sería desde el 0 al 100, van a ser 100 milímetros. Esa distancia es la distancia entre los puntos de fusión y ebullición del agua a presión normal, ¿sí? Es para este termómetro. Entonces, para la escala Fahrenheit,
La distancia se halla restando, sabemos, 212 menos 32, lo que nos da un valor de 180 grados Fahrenheit. La equivalencia es 100 grados Celsius, que es esto, es igual a 100 grados, a 180 grados Fahrenheit, y ambos miden 100 milímetros. Entonces, si yo quiero saber el valor de 1 grado Fahrenheit, voy a aplicar una regla de 3 simple. Entonces, 180 grados Fahrenheit son 100 milímetros y 1 grado Fahrenheit, ¿no es cierto? 1 grado Fahrenheit por 100 milímetros dividido 180 grados Fahrenheit, y operando me da un valor de 0,55 milímetros, que sería el tamaño de 1 grado Fahrenheit en este termómetro, donde el grado Celsius mide 1 milímetro. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 10, se ha comprobado que en un cierto termómetro de líquido en vidrio, que es este, esquematizado en la figura, la relación existente entre la temperatura y la variable termométrica es la función exponencial de la forma t es igual a x cuadrado más b. Determine el valor de la división, dice, para una temperatura de 300,16 Kelvin. Entonces, fíjense que el dato que tenemos nosotros es que en este termómetro, ¿sí?, para el hielo, ¿sí?, marca la división denominada con 4, ¿sí? Y para el agua hirviendo, es decir, para la ebullición, marca 30. ¿Sí? Entonces, esos son nuestros datos, ¿sí? La ecuación es T igual a x cuadrado más b. Si miramos las mediciones del termómetro, T igual a 0, ¿sí?, que para nosotros sería la temperatura Celsius, 0 grados Celsius, sería x igual a 4 cuando mide la fusión del hielo. Y la temperatura de 100 grados Celsius sería x igual a 30 cuando mide la ebullición del agua, que es lo que dijimos aquí que representa esta figura. Entonces, si reemplazamos los valores en nuestra ecuación, 0 grados es igual a A por X al cuadrado por 4 al cuadrado más B. Y eso nos da 16A más B es igual a 0. Si hacemos lo mismo con 100, reemplazamos los 30 que nos da acá, ¿sí?, al cuadrado más B, y nos queda entonces esta expresión. Vamos a representar como un sistema de dos ecuaciones, nuevamente con dos incógnitas, y nuestras incógnitas son nuevamente A y B. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es restar las ecuaciones. Vamos a restar esta que está abajo menos esta, ¿sí? ¿Y qué nos da como resultado? Fíjense, en este miembro 100 menos 0, 100. Acá B menos B, 0, desaparece. Acá 900A menos 16A, podemos sacar este factor común A, y nos queda entonces que A es igual a 100, y esto que está acá, hacemos la resta y pasamos dividiendo, y entonces nos queda
A es igual a 25 sobre 221. De la primera ecuación podemos calcular B sustituyendo este valor de A. Es decir, yo ya conozco cuánto vale A, entonces pongo ese valor y hallo B, ¿sí? Entonces me queda que B es igual a menos 16A. ¿Sí? De acá. B, fíjense esto que está sumando pasa restando, entonces me queda menos 16. Y sustituyendo me queda el valor de B. ¿Sí? Entonces el valor de B me queda menos 400 sobre 221. Sustituyo los valores de A y B y entonces la ecuación inicial, que era t igual a x cuadrado más b, queda t igual a 25 sobre 221 x cuadrado más menos 400 sobre 221, que es b. Entonces, si la temperatura en grados Celsius, hallo restando, ¿no es cierto?, 273,15 al valor que me dieron como dato, me queda 27 grados Celsius y reemplazamos eso en la ecuación. Es decir, que ahora conozco ese valor de temperatura y puedo hallar X haciendo pasajes de términos, ¿sí? Esto que está restando va a pasar sumando, ¿sí?, a 27, y esto que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿sí? Es decir que, y esto que está como al cuadrado va a pasar como raíz cuadrada. Y entonces me queda aquí, va a ser 16 grados Celsius por división. Entonces ese es el resultado de mi pregunta, ¿sí? ¿Cuántas divisiones? Bien. Entonces tenemos aquí, vamos a recordar, esto está en el práctico, los ejercicios que resuelve el profesor, el 1A, el 1B, el 2, el 3, el 9 y el 10. Ustedes van a resolver o van a intentar resolver el 1C, el 1D, el 1E y el 6, por supuesto, mediando las consultas necesarias. Y luego, para el examen final, van a resolver estos otros ejercicios que los van a presentar en otra instancia. Muy bien. Aquí vamos a... Ahí está. Muy bien.